Mi nombre es Diana Badía, soy psicóloga, máster en gestión de ONGs y voluntariados. También soy especialista en educación, con más de 8 años en procesos y experiencia en trabajo con población vulnerable, con enfoque de género, enfoque étnico, trabajo en cuestión de fortalecimiento de liderazgo, con comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas y en general procesos que lleva a la mujer al interior de sus comunidades. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante y es para hablar acerca de la mujer. Todo el tema que abarca la mujer, la salud, temas acerca de prevención, atención en las violencias de género. Estamos hoy hablando del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer tuvo su origen el 28 de mayo de 1987, después de una reunión que se llevó a cabo en el quinto encuentro internacional sobre salud de la mujer en Costa Rica. Cuando hablamos de salud a la mujer, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que las mujeres, dependiendo de su contexto, dependiendo del pueblo, del municipio, de la ciudad, del lugar donde se encuentren, afrontan diferentes situaciones que atentan contra su salud. Por ejemplo, tenemos porcentajes de mujeres que afrontan casos sufren en cuanto a su maternidad porque no son atendidas debidamente, tienen problemas de anemia. También hay un gran porcentaje todavía y en esta época de mujeres que sufren por mutilación genital. Otro tema es la interrupción del embarazo. También tenemos mujeres y millones de mujeres que viven con VIH, mujeres que mueren por cáncer de mama, mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino, entre muchas otras situaciones que atentan contra la salud de la mujer. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que debe estar presente en nuestras vidas, desde que somos niñas hasta nuestra edad adulta. A nosotras se nos enseña muy pocas veces cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque pues muchas veces es un tema tabú, cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero también nuestra salud mental. El autocuidado lo podemos enfocar desde que somos niñas, como lo dije anteriormente, hasta que somos adultas y en diferentes situaciones de la vida. Pero podemos empezar por cosas muy simples, como tomarnos un tiempo para escucharnos a nosotras mismas, un tiempo para estar solas. Entiendo que en esta época es un poco complejo, ya que estamos todos en situación de cuarentena por una pandemia mundial que hace que de pronto no tengamos ese espacio para estar solas, pero empezando con esta mínima acción de vernos, de sentirnos, de estar a solas con nosotras mismas, así sea en el cuarto unos minutos, nos estamos regalando un poco de autocuidado. Por ejemplo, tomarnos un tiempo para un baño, tomarnos un tiempo prudente para poder pensar, escuchar música que nos haga sentir alegres, ver noticias positivas. En esta época yo creo que una de las cosas que nos está haciendo poner un poco más nerviosas son las noticias, las redes sociales. De pronto si estamos en una situación donde no nos sentimos bien, donde no nos sentimos tranquilas, podemos empezar a tomar estas acciones, empezar a ver noticias o contenido que sea un poco más saludable para nuestra parte mental. Hablar con personas que nos conecten con cosas positivas. Yo sé que en muchos hogares hay situaciones que no nos permiten tener esta paz y esta calma de la que yo estoy hablando, pero sabemos que podemos buscar los espacios. Estoy hablando de acciones pequeñitas que podemos realizar en casa que nos pueden ayudar a sentirnos mejor y que nos pueden ayudar a cuidarnos a nosotras mismas. Por ejemplo, también pedir un abrazo, algo tan simple como pedir un abrazo o dar un abrazo, nos puede ayudar muchísimo para empezar con el autocuidado. Estas cosas estas situaciones de las que estoy hablando, se pueden también empezar a ver desde que somos niñas y se los podemos empezar a inculcar a nuestras hijas y a nuestros hijos también. Este tema de estar tranquilos, de leer cosas positivas, de hacer alguna actividad física. De pronto no tenemos el espacio, no podemos salir a la calle, pero podemos condicionar un poco nuestro hogar para poder tener un poco de estiramiento, de respiración profunda, de pensar en esas cosas que de pronto no nos están haciendo sentir muy bien y de tenernos a pensar cómo podemos actuar. El tema de la salud física también es importante. El autocuidado también parte de si me estoy sintiendo mal, si no estoy bien, pues debo de empezar a indagar y acudir a los centros donde debo de hacerlo.
En este momento estamos en una situación de emergencia de salud, por lo cual pues claramente no nos van a atender tan rápidamente, pero se han abierto muchos canales virtuales donde podemos ir y donde podemos acudir, donde podemos escribir, podemos realizar una llamada para que sean atendidas nuestras dolencias, nuestras dificultades y así empezar a tomar acciones para nuestra salud física. También podemos hablarnos con amor y hablarle a los demás, de las personas que están cerca a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, hablarles con amor. A veces se nos olvida por el día a día, por las dificultades que pasamos, por las tareas que deben hacer nuestros hijos que no hacen, por nuestras tareas, por cuestiones de convivencia, pero detenernos un poco para hablar con amor es muy importante. Tener pensamientos positivos. En medio de tantas cosas que pasan, siempre hay un espacio para que tengamos pensamientos positivos. Despegarnos un poco de las redes sociales, como lo dije anteriormente, también nos ayuda a empezar a estar en una onda que sea más tranquila para nosotras. Ser honesto con nuestros sentimientos. Muchas veces queremos creer cosas que muy seguramente no están pasando y nos hacemos daño con estas situaciones. Pedir ayuda cuando la necesitamos. Este es un punto muy importante del cual vamos a hablar más adelante. Es importante que cuando creamos que necesitamos ayuda, actuemos e inmediatamente veamos la manera de pedir ayuda. Ahora vamos a hablar del aumento de casos de violencia de género durante la cuarentena. Mientras avanza la cuarentena en algunos países, a consecuencia del nuevo coronavirus COVID-19, la violencia contra las mujeres también ha ganado terreno, según información de la Organización de las Naciones Unidas. Los países en cuarentena en Europa que más han tenido casos de violencia de género han sido Francia y España, ya que las llamadas han aumentado en un gran porcentaje las denuncias y las consultas en las líneas de atención para prevención de violencia de género. Por su parte, en América Latina, donde la pandemia empezó un poco más tarde, se habla de países como México, Argentina y Colombia, donde las líneas de atención para hablar y para denunciar casos de violencia de género han aumentado las denuncias en un 91% aproximadamente. Ante esta situación, algunos gobiernos han implementado medidas para hacer frente al aumento de la violencia de género. Violencia intrafamiliar en Colombia. Aunque el número de violencias de denuncias formales recibidas por la Fiscalía de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar ha disminuido durante los días en los que ha estado vigente la cuarentena a nivel nacional, en cerca del 50%, y casi en el 72% en Bogotá, las llamadas a la línea púrpura de Bogotá o a la línea 155 han aumentado notoriamente. Vamos a ver cómo estas cifras cambiaron desde que empezó la cuarentena y cómo han ido avanzando. La línea azul nos indica las denuncias físicas que se hicieron puntualmente en la Fiscalía, en los puntos de atención de la Fiscalía en los diferentes municipios y en las diferentes ciudades de Colombia a principios del mes de marzo. Vemos cómo disminuye después del 19 de marzo, cuando nos encontrábamos en cuarentena preventiva. Esta línea negra son las denuncias que se hacen a través de las líneas de atención por teléfono o por vía WhatsApp, como aumentaron después del 19 de marzo y siguen en progreso, ya que todavía nos encontramos en confinamiento o en cuarentena. Después de conocer cuál es la situación que enfrentamos actualmente con la violencia de género, pues vamos a entender qué es el género. El género, desde la Organización Mundial de la Salud, se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres en sus diferentes funciones. Vamos a entender un poco más a qué nos referimos con esto de género y por qué hablamos de violencia de género, enfoque de género, todo esto que concierne a todo el tema de la salud de la mujer, salud física y salud mental. El género está involucrado en cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de género en salud, cuando hablamos de política de género y cuando hablamos de violencia contra las mujeres por ser mujeres. Bueno, vamos a saber entonces ¿a qué nos referimos con esto que dijimos ahora? Igualdad de género. Es la distribución justa
de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres. Género en salud, como lo hablábamos en un principio. Existen diferencias entre los hombres y las mujeres en cuanto a las necesidades en materia de salud, al acceso y al control de los recursos, y que estas diferencias deben abordarse con el fin de corregir desequilibrios. Como lo decíamos en un principio, la mujer afronta diferentes problemáticas en cuanto a temas de salud, que hace que mueran muchas mujeres cada año, ya que estas atenciones no se dan de la manera más adecuada. Política de género. Contribuye al logro de la igualdad de género en el estado de la salud y el desarrollo sanitario mediante investigación, políticas y programas que presten la atención debida a las diferencias de género en la salud y a sus factores determinantes. Violencia contra las mujeres. Incluye violencia física, sexual y emocional por la pareja, la violación y la coerción sexual por cualquier agresor, tráfico, feminicidio y formas culturalmente específicas, tales como los asesinatos por honor. También la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado que se ve en diferentes sociedades. Vamos a entender cuáles son los tipos de violencia. Para explicar un poco más lo que venimos hablando, vamos a empezar con la violencia basada en género. Es todo tipo de violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer. Daño físico, daño psicológico, que causa muerte, que causa todo el tipo de afectaciones a la mujer por el hecho de ser mujer. Ahora vamos a hablar de la violencia física, pues que tiene que ver con todas las agresiones físicas que se hacen contra la persona, en este caso contra la mujer, que se hace con objetos, golpes, puños, patadas, cuando las empujan, todo esto que deja marcas físicas y evidentes en el cuerpo. Tenemos la violencia intrafamiliar, pues es todo este tipo de violencia que se ve al interior del hogar, al interior de la familia, donde solamente no se ve afectada la mujer o se ve afectada la mujer, sino también sus hijos, donde todo el entorno se encuentra afectado, ya que las peleas son constantes, los hijos también se ven afectados de manera física y de manera psicológica muchas veces, y pues atenta con todo este entorno familiar. La violencia psicológica o emocional. De pronto es un tipo de violencia del cual muchas veces no somos conscientes, ya que tiene que ver con los gritos, con palabras, hasta con acciones que no son tan evidentes, como que nos ignoren, cuando nos dicen que no somos capaces, cuando nos dicen cualquier cantidad de cosas que atentan contra nuestra integridad, que atentan contra nuestro ser, que nos hacen sentir menos. Cuando simplemente no nos comunican nada, no nos dicen nada, nos dejan esperando, cuando son situaciones realmente importantes, cuando nos afectan porque creen que por el hecho de ser mujer no somos capaces de hacer cosas, no somos capaces de ejercer ciertas profesiones, no somos capaces de... Cuando todo este tipo de cosas hace que pensemos que somos menos, que nos vemos afectadas de manera personal, cuando lo callamos, cuando lo lloramos. Esta es la violencia psicológica. La violencia patrimonial. ¿A qué nos referimos con violencia patrimonial? Pues tiene que ver con todo lo que atente con la pérdida de nuestros recursos físicos, por decirlo así, cuando, no sé, dañan nuestras cosas, por ejemplo, si soy artista y tengo problemas con mi pareja o con cualquier otra persona y atenta contra mis cuadros, daña mis implementos de trabajo o algo tan común como las cosas de la cocina, cuando nos quieren destruir totalmente todo para que no tengamos con qué alimentarnos nosotros o alimentar a nuestros hijos. Cuando en casos de separación o en casos del día a día que no se nos permite trabajar, pero tampoco se nos da el dinero para poder adquirir los recursos necesarios como son la alimentación, las cosas de aseo personal. Todo eso tiene que ver con la violencia patrimonial. Cuando, por ejemplo, no se nos da un cargo por el hecho de ser mujeres, pues bueno, esto entra dentro en general de todos los tipos de violencia contra la mujer, pero también está encasillado dentro de la violencia patrimonial. Está la violencia con prácticas tradicionales perjudiciales. No es tan evidente en Colombia, pero existen casos
de pronto en otros países, en otros continentes, como por el hecho de ser mujer y ser niña, nos escogen o les escogen la pareja con la que se tiene que casar y las obligan a casarse a muy temprana edad. El tema de la mutilación genital también es una violencia que tiene que ver con las prácticas tradicionales que son perjudiciales. Por otro lado está la violencia sexual, pues es todo acto sexual que atenta contra nuestro cuerpo y contra nuestra parte psicológica. Cuando hay acceso carnal violento, cuando nos obligan a tener relaciones sexuales, cuando nos golpean por tener relaciones sexuales, cuando vamos por la calle y nos dicen cosas o palabras soeces, cuando nos tocan en el Transmilenio, en el bus, no sé, diferentes situaciones que pasamos que atentan de manera física y sexual contra nosotras. Muchas veces no lo identificamos como tal, pero no solamente la violencia sexual está enfrascada en el hecho de que accedieron carnalmente contra mí, sino que también me dijeron, me hicieron, me tocaron, con el simple hecho de que una niña sea tocada en sus genitales, su cuerpo, le digan palabras pues que no son correctas para una niña, eso también es violencia sexual. Ahora vamos a hacer una reflexión, ya después de que conocimos cuáles son todos los tipos de violencia. Muy seguramente estamos como tratando de ubicarnos en de qué manera estoy yo siendo violentada o afectada. O de pronto no es nuestro caso, no es su caso, no es mi caso y no nos identificamos con ninguno de estos tipos de violencia. Pero es momento de que pensemos un poco. Por ejemplo, una situación, voy por la calle, voy con mi hija de 6 años y una persona que va pasando me dice cosas con contenido sexual y se va. ¿Qué hago yo en ese momento? Grito, denuncio, me quedo callada, sigo y no lo hablo con mi hija. Pues yo creo que en este caso es importante que nosotros le transmitamos a nuestros hijos, en este caso a mi hija, que eso que acaba de suceder no es lo correcto, no lo debemos aceptar. Y claramente no nos van a atender una denuncia en el CAI por eso que acaba de suceder, pero sí es importante que lo reflexionemos y tengamos claro que no es normal y que no es correcto que se nos digan cosas en la calle. Otra cosa que debemos de reflexionar es cómo es nuestra relación al interior de nuestro hogar, cómo es nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra pareja. Existen muchos casos de mujeres que son independientes y contribuyen económicamente al hogar, pero también que son violentadas psicológicamente por diferentes situaciones. Y está el caso contrario de la mujer, es que por el tema de que tiene que cuidar a sus hijos, por el tema de accesibilidad al transporte, por falta de empleo, no puede trabajar y su esposo o su pareja es la persona que lleva el recurso económico a la casa. Y muchas veces por eso creen que por ser los proveedores, entonces pueden hacer lo que quieran con las mujeres. ¿Qué hago yo ante esta situación? Es el que nos está dando el dinero, es el que nos está trayendo la comida, pero por lo demás las cosas están muy mal. Me trata mal, me dice cosas feas, quiere tener relaciones en cualquier momento cuando yo le digo que no, pero acepto porque es el proveedor de mi hogar. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo sentirse? Yo creo que vamos a empezar por hablarlo con otra persona, por reflexionar en esas acciones que está haciendo él y esas omisiones que de pronto estoy haciendo yo al no hablarlo o al no expresarlo o al no decírselo. Sabemos que existen casos de violencia que son muy fuertes, de violencia intrafamiliar, donde la mujer es totalmente silenciada, no puede hacer, no puede decir nada, pero la idea es que empiecen a hacer conexiones de personas cercanas con las que puedan tener contacto y puedan empezar a salir estos casos poco a poco, porque no es fácil. No es fácil, pero hoy en día existen herramientas, existen muchas situaciones que nosotros podemos utilizar para hacer las denuncias. Y yo sé, el miedo a perder el alimento para nuestros hijos pues nos gana más que la idea de ir a denunciar. Vamos a hablar de pronto de cuáles son los canales de acceso que tenemos para que podamos
de pronto tomar la iniciativa de hacer las denuncias de esos casos que ocurren al interior del hogar o en diferentes situaciones que nos podemos enfrentar. Está la línea púrpura, que por estos días de pronto hemos escuchado bastante de ella, hemos visto bastante de ella, o de pronto no, y esta es la manera de conocerla. Está la línea púrpura, que es una línea atendida por mujeres. Tiene una línea nacional que es el 018 11 21 37, y también tienen una atención vía WhatsApp, que es en el número 300 755 1846. Es una línea atendida por mujeres que escucha mujeres y es de nivel nacional. También tenemos una aplicación para celulares. Tenemos ya la opción de una llamada telefónica, tenemos la opción de acceso por WhatsApp y está una aplicación que podemos descargar en nuestros celulares. Sé que esta opción de descargar en nuestros celulares no la tienen todas las mujeres, pero para las mujeres que tengan la opción de hacerlo, se encuentra la aplicación creada por la Red Nacional de Mujeres llamada Ellas. La encuentran así, es moradita y tiene la E, Ellas. Esta aplicación es muy completa. Y bueno, vamos a ver como el paso a paso que tiene esta aplicación. Esta aplicación nos permite ubicarnos geográficamente en todo el territorio colombiano. Tú le das el municipio, la ciudad donde te encuentras y él te da las opciones que tiene cercanas. Tiene un botón de pánico donde podemos poner los números de llamada de emergencia de las personas a las que queremos recurrir en un caso puntual que sea de emergencia y que necesitemos un contacto directo. Podemos poner los números de las personas que queremos llamar en ese caso. Nos explican en la aplicación cuáles son los tipos de violencia y qué hacer en cada una de estas violencias. Está la opción de recurrir a líneas de orientación. También tenemos la opción de las preguntas frecuentes: a dónde debo acudir, qué entidad tengo cerca dependiendo de mi ubicación. Están los llamados de emergencia nacional, que es la línea 155, y la línea que les dije ahora, que es la del 018 11 21 37. También en caso de emergencia, si acabas de ser víctima en ese momento, puedes acudir y comunicarte inmediatamente con la línea de emergencia nacional 123. Entonces están como las opciones, las diferentes opciones, podemos explorarlo, podemos mirarlo y podemos ver que de esto nos sirve para la situación que tú estés pasando en ese momento. Por otra parte, a nivel regional o a nivel nacional, pues tenemos diferentes puntos de atención. Está la Fiscalía General de la Nación, pues que sabemos que en este momento las atenciones presenciales pues no están pudiendo realizar por el tema de la cuarentena, pero es algo que podemos hacer una vez finalice la cuarentena, que podemos tener en cuenta para casos futuros. Están las comisarías de familia, los jueces de control de garantía de la Fiscalía General de la Nación. Tenemos oficinas de quejas y contravenciones en estaciones de policía también. También tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por si en este caso tenemos involucrados pues también a nuestros hijos, que lo más seguro es que cuando ocurre violencia de género, de cualquier manera, nuestros hijos están involucrados porque escuchan, porque sienten, porque ven los cambios, pero también en el Instituto de Bienestar Familiar también atienden a las mujeres por diferentes situaciones y las pueden orientar. Entonces volvemos, la línea nacional, el chat, el WhatsApp para ser atendida en la línea púrpura, que es el 300 755 1846, la línea nacional, la 155, y pues recuerda, no estás sola, tienes muchos canales donde puedes acudir. Otra manera que pueden tener en cuenta, que podemos pensar, es hacer códigos de comunicación con las personas con las que estamos en contacto diariamente. No sé, hablar con tu hermana, con tu mamá, con tu prima, con tu tía, con tu vecina, y decirle si la llego a llamar o le llego a escribir diciéndole hoy está haciendo mucho calor, que sea una clave, por ejemplo, para avisarle que está siendo víctima de violencia en ese momento y que la ayude realizando cualquier tipo de llamada si usted no puede. Son pequeñas claves que podemos poner con nuestras personas cercanas. Un mensaje interno por Facebook o por WhatsApp
o una timbrada, o si le hago 5 timbradas es que estoy en peligro. Es pensar como en diferentes opciones que tenemos para recurrir, por si no podemos salir, en este momento no podemos salir a hacer denuncias, tenemos miedo, entonces es pensarnos en esas diferentes opciones que tenemos para poder ser ayudadas. Piensa y recuerda el autocuidado, que con acciones pequeñitas podemos ayudar a contrarrestar esos sentimientos que nos afectan día a día. También podemos mejorar un poco la calidad de vida que tenemos en nuestros hogares.